Buenas, ¿me escuchan? Sí. Correcto. Sí. Esperamos unos minutos más para que se unan algunos compañeros y empezamos la clase. Todos tienen la diapositiva que envié ayer, ¿verdad? Sí. Correcto. Ya, a ver, muchachos, vamos a dar inicio a la clase. A ver, primero, vamos a empezar con el tema de inducción y deducción. A ver, dos personas más quieren unirse. Persona de espera. Admitir todo. A ver, listo, vamos empezando. Listo. Vamos a ver. Primero, nos vamos a enfocar en un inicio en lo que va a ser un poco el marco teórico de razonamiento inductivo y deductivo, lo cual es sencillo, simple. ¿Por qué? Porque vamos viendo que un razonamiento inductivo parte de qué? De casos particulares, ¿para qué? Para llegar así, gracias a la inducción, a un caso general o lo que viene a ser, en todo caso, una conclusión. Primero, ¿todos me están escuchando con normalidad? A ver, la primera parte. ¿Todos me han escuchado con normalidad?
Sí, sí. Listo. A ver, antes de proseguir, primero quiero que cada uno me vaya diciendo su nombre para ir anotándolos en lista. Primero, a ver, ya, listo. A ver, entonces, bueno, mejor sigamos. Ya, en todo caso, entonces, empezando de nuevo, razonamiento inductivo parte de ¿qué? De casos particulares. Y esos casos particulares van a generar algo llamado inducción. Y esa inducción, ¿a qué te va a llevar? A un caso en general. Ese caso en general tú lo puedes denominar también en algunos casos algo como conocido como una fórmula, mejor dicho. Luego, en el razonamiento deductivo, ¿qué vamos a tener? El razonamiento deductivo vendría a ser lo contrario. ¿Por qué? Porque a partir de un caso general, tú vas a deducir lo que se va a aplicar para casos particulares. Es decir, tú ya tienes la fórmula y tú solamente la vas derivando para ver en qué tipo de casos la puedes aplicar, mejor dicho. En sí, esto vendría a ser la parte teórica. ¿Por qué? Porque más que todo razonamiento inductivo y deductivo se basan en lo que son los tipos de problemas y el tipo de razonamiento en el cual tú puedes llegar a tener. Así que vamos a ver más que todo tipo de ejercicios para razonar o ver los casos, algunos de los casos más conocidos para tener en cuenta en este tipo de problemas. Entonces, nos vamos a enfocar primero en el problema o en el ejercicio número 1. A ver, en el ejercicio número 1, ¿qué nos está diciendo? Nos dice, calcular el número total de palitos de fósforo que conforman la torre. Primero, tengamos en cuenta que la torre está formada por niveles. Así que podríamos decir que el nivel final está alrededor del 30. Entonces, para desarrollar este tipo de caso, tú tienes que basarte en situaciones. Por ejemplo, la primera situación que vamos a tomar va a ser la siguiente. Nos vamos a enfocar en este caso 1, donde si me doy cuenta solamente estoy tomando de 1 para el 2 nada más. Estos dos. Entonces, en este caso, ¿qué voy a tener? Voy a tener 3 palitos, pero estos 3 palitos también se pueden simbolizar como un 2 al cuadrado menos 1. Este 2 al cuadrado menos 1 luego lo van a comprender el por qué se está trabajando de esta manera. Ahora, en el caso número 2 a trabajar, ya no vamos a trabajar solamente con 2, sino ahora nos vamos a enfocar hasta con 3. Y ahora, con 3, si contamos la cantidad de palitos, acá vamos a tener 8 palos, pero 8 palos también como lo podemos ver, como 3 al cuadrado menos 1. Y luego enfocándonos en el tercer caso, vamos a trabajar hasta 4. Ahora, si contamos todos los palitos que hay en este tercer caso, vamos a tener que llegamos a la cantidad de 15. Y ese 15 también lo puedes ver como 4 al cuadrado menos 1. Ahora, si me doy cuenta en el número de palitos, voy viendo que al final la igualdad de la cantidad, ¿a qué vendría a ser igual? A la cantidad, por ejemplo, de filas que tenemos acá, podríamos denominarlo de esa manera, de filas iniciales elevado al cuadrado menos 1. Por ejemplo, acá tengo hasta 2, entonces sería 2 al cuadrado menos 1. Acá tengo hasta 3, 3 al cuadrado menos 1. Acá tengo hasta 4, 4 al cuadrado menos 1. Es una relación lógica. Entonces, si esto equivale a la cantidad de palitos que dan en todas estas situaciones, ¿cómo sería con la cantidad total que me están pidiendo? Entonces, para el problema aplicaríamos el número, esta construcción y ¿a qué llegaríamos? A que tendríamos 30 al cuadrado menos 1. Y ese 30 al cuadrado menos 1 me generaría el 899. Y esa sería la cantidad de palitos en general. Ojo, que cuando tú trabajas con este tipo de problemas, tú tienes que enfocarte en los casos más pequeños en un inicio. Tú no puedes ir trabajando, por ejemplo, tú no vas a trabajar de frente con el caso 4 o te vas a pasar de frente al caso 6. Primero tienes que trabajar con los 3 primeros casos. ¿Por qué tienes que trabajar con los 3 primeros casos? Porque esos 3 primeros casos son los casos más deducibles. Y como son los casos más deducibles, tú le puedes hallar algo en común. Y ojo, que tienes que trabajar por regla general con un mínimo de 3 casos. ¿Por qué? Porque tú no puedes deducir realmente qué forma general puedes tener con uno o con dos. Porque, ok,
podría cumplirte con un caso cierta forma, ok, con dos casos cierta forma, pero nada te asegura que en el tercer caso cumpla lo mismo. Van a haber problemas en este tipo de inducción donde vas a ver que los dos casos primeros pueden cumplir con una forma, pero para el tercer caso no le va a cumplir esa forma y tienes que buscarte otra forma. Por eso, como un mínimo, tienes que trabajar con tres casos para que tú le halles algo lógico a este problema. A ver, buenas a todos los que recién se están conectando. Si recién te estás conectando, no te preocupes porque estoy grabando la clase, así que la clase luego lo voy a subir a YouTube y les voy a enviar el link para aquellos que han ingresado en este momento. Así que no hay problema, muchachos, ¿ya? No se preocupen. Más que todo, tampoco no deberían preocuparse porque inducción y deducción es un tema más que todo que se trabaja a nivel de casos. La teoría es ¿cómo decirlo? Puede ser un poco reducida. Vamos enfocándonos más en tipo de casos en este tipo de problemas. Ok, entonces hasta acá tendríamos el ejercicio número 1. ¿Se ha escuchado normalmente para los que estaban? Sí. Correcto. Entonces pasamos al ejercicio número 2 en este caso. Mira, en el ejercicio número 2 tenemos lo siguiente. Me estaban pidiendo calcular el valor de E y dar como respuesta la suma de sus cifras. Ok. En esta situación yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. El E tiene algo particular, que la cifra 3 se está repitiendo 100 veces, ¿ok? Hay 101 cifras, pero 100 de esas cifras corresponden al 3. Y hay una cifra extra que es el 4. Todo se está elevando al cuadrado. Entonces, como yo te dije, en este tipo de casos, tú lo que tienes que hacer es trabajar de los casos más pequeños para poder hallarles algo en común. Entonces, el primer caso que yo puedo trabajar acá va a ser lo siguiente. El caso 1 va a ser el 34 al cuadrado. Ojo, que 34 al cuadrado es 1156. Ok, hasta ahí. 1156 sería. Entonces, ahora vamos enfocándonos con el caso 2. El caso 2, ¿cómo se trabajaría? Como 334 al cuadrado. Y ojo, si te estás preguntando por qué 34, por qué luego 334, es sencillo, porque el número que puede variar en este problema es el 3. ¿Por qué? Porque el 3 contiene 100 cifras. El 4 no. El 4 es un número estable ahí, por decirse, pero el 3 tiene 100 cifras y yo puedo jugar con esas cifras. Por ejemplo, primero colocándolo solamente como con una cifra. Luego, en el segundo caso, como hemos visto, le hemos colocado dos cifras en esta situación. Ahora, 334 al cuadrado me va a dar 111.556. Y ahora, para terminar la deducción, vamos a enfocarnos en el tercer caso. El tercer caso sería 3.334 al cuadrado. ¿Y eso qué valor me daría? Como tú puedes ver en esta pizarra, ¿cuántos unos tengo? Tengo 4 unos. ¿Cuántos 5 tengo? Tengo 3 5 y solamente un 6. Ahora, a raíz de estos tres casos, ¿yo qué puedo deducir? Primero, tener en cuenta que la cantidad de unos y 5 está aumentando. Y está aumentando en 1 dependiendo del 3 que vas aumentando. Por ejemplo, acá, en el primer caso, solamente tienes un 3, pero tienes 2 unos y un 5. Ojo a eso. Luego, en el segundo caso, tienes 2 3 y tienes 3 unos y 2 5. Y por último, en el caso 3 tienes 3 3 y tienes 4 unos y 3 5. A raíz de eso, ¿cómo lo podrías deducir? Que lo deducirías de la siguiente manera. La cantidad de unos va a ser uno más a la cantidad de 3 que tengas. Por ejemplo, acá tienes 2 3 y entonces acá tendrías 3 1. Tienes uno más. En este caso, en el tercero, tienes 3 3. Pero acá tienes 4 unos. Tienes uno más en cantidad. Ahora, con la cantidad de 5 va a ser igual a la cantidad de 3 que tengas. Por ejemplo, acá tienes un 3, acá tienes un 5. Acá tienes 2 3, acá tienes 2 5. Acá tienes 3 3 y acá tienes 3 5. De esa manera lo iríamos razonando. Entonces, vamos a aplicarlo a lo que sería el ejercicio. Y aplicándolo va a ser de la siguiente manera, según esa lógica. Mira, ojo, ¿cuántos 3 tengo acá en el problema? En el problema tengo 103. Y como tengo 103, serían 101 unos. Es una cifra más. Y la cantidad de 5 tiene que ser igual a la cantidad de 3. Si tengo acá 103, acá voy a tener 100 5. Y por último tendría el 6.
Pero ojo, a mí no me estaban pidiendo solamente que enfocara el número, sino lo que me estaban pidiendo es la suma de cifras. Y la suma de cifras se va a desarrollar de la siguiente manera en este caso. ¿Cómo tendría? O sea, tengo 100, 101 unos, entonces sería 1 por 101. Tengo 105, sería 100 por 5. Y por último tendría el 6. La suma, o bueno, el desarrollo de todo esto, ¿qué me generaría? El 607. Y ese 607 sería la respuesta a mi problema. Hasta ahí el problema 2. ¿Todo entendido? Sí. Correcto. Sí, Correcto, entonces avancemos al problema 3. Ahora, en el problema 3, ¿qué llego a tener? En el problema 3 voy a tener el problema con las raíces. Ojo, nuevamente, ¿qué yo puedo enfocar de mi problema? Primero, esta raíz está compuesta ¿por qué? Por 4 números consecutivos que se están multiplicando. Y luego se le está sumando 1. Esa tiene que ser mi base para el problema. Mi base para el problema, ¿qué es? Que son 4 números consecutivos y se les está agregando 1. 4 números que están multiplicándose. Ahora, entonces, ¿cómo podría trabajarlo? Yo tengo que trabajarlo en el menor de los casos. Entonces, el menor de los casos sería trabajar con los 4 primeros números consecutivos. Entonces, en el caso 1 voy a tener lo siguiente. Voy a tener la multiplicación del 1 hasta el 4 y le voy a agregar 1. Y ojo que todo está dentro de una raíz. Esa es la primera situación. Entonces, desarrollando todo eso sería 1 por 2 por 3 por 4 es 24. Más 1 me daría 25. Claro, me daría 25 más 1. Ahora, ¿la raíz de 25 a qué equivale? A 5. Hasta ahí tenemos el primer caso. Vamos dejándolo ahí. El caso número 2 lo veo de la siguiente manera. Lo voy a trabajar ahora no desde 1, sino lo voy a trabajar desde 2. Como vemos ahí, va a ser 2 por 3 por 4 por 5 más 1. Ahora, trabajando todo eso, sería raíz de 121. Y la raíz de 121 es igual a 11. Y luego, en el caso 3, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a trabajar desde 3 hasta 6, la multiplicación de esos 4 consecutivos y sumas 1. Desarrollándolo va a darme la raíz de 361, que equivale a 19. Hasta ahí tenemos. ¿Podríamos ver algo en común o algo que podríamos hallarle en común en este problema? Va a ser lo siguiente. Entonces acá vemos. Entonces acá tenemos esto. Primero, la raíz de 25 ¿a qué equivale? Si vemos los números con los cuales estamos trabajando dentro de nuestra raíz, lo puedo ver como 2 por 3 menos 1. Ojo, ese 2 por 3, ¿qué vendría a ser? Ese 2 por 3 vendría a ser en este caso los dos números de en medio. Entonces, yo tendría 2 por 3 menos 1. Ahora, pero también lo puedo ver de la siguiente manera. Lo puedo trabajar con los extremos. Lo puedo trabajar como 1 por 4 más 1. Ahí tienes dos formas de cómo hallarle esa lógica. Vamos a comprobar si da con el segundo caso. Vamos a ver con el 121. En el 121, vamos a ver lo siguiente. Si trabajamos con sus medios, sería 3 por 4. Como vemos acá. 3 por 4 menos 1. Y si trabajamos con sus extremos, sería 2 por 5. En ese caso sería más 1. 2 por 5 más 1 me daría el 11. Y hasta ahí tendríamos el problema en ese caso. Ahora, prosiguiendo con el tercer caso que habíamos hallado, va a ser lo siguiente también. Me va a dar raíz de 361 que es 19. Pero 19, ¿cómo lo puedo ver? Con los términos de en medio sería 4 por 5 menos 1. Y con los extremos sería 4 por 6, 3 por 6 más 1. Y en ambos casos me cumple el 19. Entonces, ¿yo qué deduzco de este problema? Que cuando tengo esta forma, es decir, 4 números consecutivos que se están multiplicando dentro de una raíz y que se le suma 1, entonces el resultado puede trabajarse de la siguiente manera, como la multiplicación de los dos términos medios menos 1 o la multiplicación de los términos extremos más 1. De esas dos maneras se podrían trabajar los problemas de este tipo. Ahora, aplicándolo al problema sería de la siguiente manera. Ahora tenemos 97 por 98 por 99 por 100. Disculpen, acá me confundí.
Acá es 99 y 100. Bueno, así debería quedarnos realmente, ¿ok? Ya. Entonces, prosiguiendo, en el caso, ¿cómo sería? Aplicándolo de la primera forma, ¿cómo sería? 98 por 99 menos 1. Y eso me daría 9701. Y esa sería la respuesta de mi problema. Tú puedes trabajarlo como esta, como la fórmula de en medio, o bueno, la de los términos medios suele ser la más conocida realmente, pero no hay que dejar de lado que también se puede trabajar con los extremos. Es otra forma de trabajarlo, pero la más conocida suele ser trabajar con los de en medio, ¿ok? ¿Hasta ahí no ha habido ningún problema? Ahora, pasando al problema número 4, vamos a ver lo siguiente. A ver, ese tipo de problema se va a trabajar a través de un sistema de sucesiones. Primero, enfoquémonos en la primera parte. En la primera parte vamos a tener lo siguiente. En el S1 que tengo solamente una bolita. En el S2 tengo 3 bolitas. En el S3 tengo 6 bolitas. Y en el S4 tengo 13 bolitas. Entonces, ¿cómo lo trabajaría? Entonces, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos formando todo este problema a través de un sistema de sucesiones. Entonces, ¿qué tendría acá? Tengo de 1 para 3 tengo un más 2, de 3 para 6 tengo un más 3, y de un 6 para 13 tengo un más 7, ¿ok? Luego, luego voy formando lo siguiente. Luego voy a tener de 2 para 3 tengo un más 1, de un 3 para 7 tengo un 4, y de un 1 para 4 tengo un más 3. Ojo, que una vez que hallaste la forma de la sucesión, en este caso, tienes que hacer lo siguiente. Tú tienes que retroceder ahora a su término cero. ¿Para qué vas a retroceder a su término cero? Porque con el término cero tú puedes hallar el término enésimo. Y con el término enésimo tú puedes hallar cualquier término que desees. En este caso yo quiero hallar el término 12. Pero para hallar el término 12 tengo que primero hallar el término enésimo. Ahora, trabajando de la siguiente manera, vamos a ver lo siguiente, nuestra sucesión. Primero, en este caso ya hemos retrocedido un espacio, como podemos ver acá. Acá todo vendría a ser que hemos retrocedido un espacio. Esto viene a ser lo que se conoce como el término cero. Y con el término cero tú hallas lo que va a ser el término enésimo. Ojo que cada uno de los valores en el término cero, bueno, digo, cada una de las posiciones en el término cero concuerdan con un valor. Por ejemplo, el último de los términos acá, en este caso, el más 3, sería igual a un 6A, como podemos ver acá. 6A es igual a 3. Luego, el siguiente término, el menos 2, como podemos ver acá, va a ser igual a un 6A más 2B. Y luego, el 4 viene a ser igual a un A más B más C. Y por último, el menos 3 viene a ser igual al D. Ahora, si tú te preguntas, ¿qué es este 6A? ¿Qué es este 2B? ¿Qué es este C? Y este D corresponden a la forma del término enésimo. Y el término enésimo, en este caso, estamos trabajando con ¿qué? Con una sucesión cúbica, porque tenemos 3 tipos de razones, 3 razones. Por eso va a ser una sucesión cúbica. Ahora, aplicando el término enésimo o su ley de formación general, que es otra manera por la cual lo puedes llamar ley de formación general, va a ser la siguiente. En una cúbica, la ley de formación general se trabaja de la siguiente manera, como an al cubo más bn cuadrado más cn más d. Ojo, que cada uno de estos valores corresponderían a lo que hemos hallado anteriormente. Y ten en cuenta que el 6a siempre va a ser lo último en la cúbica. El 6a más 2b siempre va a ser lo penúltimo, el a más b más c, lo antepenúltimo. Y acá lo primero en este caso sería el d. Siempre se va a trabajar con esta forma, tenlo en cuenta, no es que sea algo de este momento. Esta forma se va a trabajar en toda sucesión cúbica, siempre y cuando hayas retrocedido al término cero. Ahora, una vez que tenemos la forma de acá, vamos reemplazando los valores que tenemos. Entonces, el término enésimo me quedaría de la siguiente manera. Como A vale 1/2 sería 1/2 de n al cubo. Como B vale menos 5/2 sería menos 5/2 de n al cuadrado. Como C vale 6 sería más 6n. Y como D vale 3 sería menos 3. Digo, como D vale menos 3, 3 acá. Ahora, primero, vamos comprobando con cada uno de mis valores o de mis términos para ver si cumple realmente este término enésimo.
Entonces, en el término 1, ¿cómo sería? Un medio de n, en este caso, ¿cómo sería? La primera posición se le reemplaza como 1. Sería 1 al cubo, 5 medios de 1 al cuadrado, 6 por 1, menos 3. Ahora, desarrollando todo esto, me va a dar 1. Entonces, concuerda con el primer término, pero vamos con el segundo término a ver si concuerda realmente todo. Ahora, reemplazando acá sería un medio de 2 al cubo, 5 medios de 2 al cuadrado, 6 por 2, menos 3. Ahora, desarrollando todo esto, al final yo me voy a dar que esto va a darme 4 menos 10 más 12 menos 6, digo menos 3. Y desarrollando todo esto me va a dar como resultado 3. Y mi segundo término también era 3. Entonces me ha cumplido la ley de formación. Entonces, una vez que tengo la ley de formación general hecha o el término enésimo ya hallado, paso a reemplazar lo que sería el término que me están pidiendo. El término que me están pidiendo en esta situación viene a ser el término 12. Entonces a n lo voy a reemplazar como 2 y va a ser un medio de 12 al cubo menos 5 medios de 12 al cuadrado más 6 por 12 menos 3. Desarrollando cada una de estas partes sería 2 al cubo entre 2 sería 864. 5 medios de 2 al cuadrado es 360. 6 por 2 es 62 y el menos 3 que va acompañando. Desarrollando toda esta situación de entre sumas y restas, me va a dar como resultado que el término 12 va a ser 573. Y esa sería la respuesta para nuestro problema número 4. Ahora, para el problema número 5, vamos a ver lo siguiente. Es un problema que más te suelen jugar con la formación de sumatorio, o bueno, de sucesiones. Ten en cuenta que la ley de formación de sucesiones va muy de la mano con lo que va a ser inducción y deducción, ya que en algunos casos te van a pedir que hayas la suma de tantos términos o que hayas tal término en cierta figura. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Me dice, la suma de los n primeros números impares es 1600. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de n? Ojo que para desarrollar este problema, primero tienes que tener en cuenta la fórmula de la sumatoria de los impares. La fórmula de la sumatoria de los impares sería de la siguiente manera. El último término que se le suele expresar como 2n menos 1. Ojo que 2n menos 1 suele ser la forma de un impar. Es la fórmula es otra cosa, pero la forma de un impar es 2n menos 1. Ahora, ese 2n menos 1 se le va a sumar más 1, se le va a dividir entre 2 y se le va a elevar al cuadrado, como vemos en una fórmula de impares. Ahora, entonces, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Entonces, se supone que toda esa fórmula tiene que ser igual a 1600. Entonces, lo primero que voy a hacer es que este cuadrado lo voy a pasar a sacar raíz. Sería 2n menos 1 más 1 sobre 2, que es igual a 1000. Ahora, entonces, vamos desarrollando esta situación. El menos 1 y el más 1 se va. Y el 2 y el 2 se va. Entonces me va a quedar que n va a ser igual a 40. Ojo que ese tipo de problemas también te pueden jugar con la situación de qué pasaría si no inicia desde el 1. Si no te están diciendo, o te pueden decir la suma de los segundos n primeros números impares, ya esa sería otra situación. Ahora, pasando al último problema 6, porque el 7 les va a quedar como tarea, el problema 6 se va a trabajar de la siguiente manera. Ojo que tenemos lo siguiente. Tengo 35 sobre 12 más 35 sobre 12, 12, y así consecutivamente hasta que tengo 24 cifras de 35, digo de 3 y 5, y 24 cifras entre 1 y 2. Este problema se va a desarrollar de la siguiente manera. Vas primero dándole una forma. Primero, 35 sobre 12 queda igual, pero este 35 sobre 12, 12 va a ser como 35 sobre 12 por 101, tanto en el numerador como el denominador. Ahora, para el tercer término también va a ser 35 sobre 12 por 10.101 sobre 10.101. Si me voy dando cuenta, lo que va aumentando en esta situación es la cantidad de 0 y 1. Como puedo ver acá, esto también lo puedo ver como 35 sobre 12 multiplicado por 1 y 1. Acá se le agrega un 0,1. En el tercer caso se le agrega otro 0,1. Si me voy dando cuenta, esa es la cantidad que va aumentando realmente. Y como tanto numerador y denominador son lo mismo, entonces lo que paso a hacer simplemente en este problema va a ser simplificarlos. Y simplificándolos, ¿qué me quedaría únicamente? Me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 35 sobre 12 más 35 sobre 12, pero ¿cuántas veces? Esa vendría a ser la siguiente incógnita. Acá podemos ver que es 12 veces, pero ¿por qué 12 veces? Vámonos dando cuenta que la cantidad de cifras va aumentando de 2 en 2. En el primer término son 2 cifras, en el segundo término son 4, en el tercero son 6.
Si en el último es 24, entonces la cantidad de términos viene a ser la mitad. Entonces, en este caso sería 12. Entonces, serían 12 veces las cuales se han trabajado. Entonces, lo siguiente del problema sería 35 sobre 12 por 12. Y, por último, ¿esto qué me daría como resultado? Me daría como resultado 35. Y esa sería la respuesta. El problema 7 va a quedar como tarea para ustedes, ya que es un problema que tienen que deducirlo de alguna manera, muchachos. Hasta ahí, ¿alguna duda con el tema o todo entendido? Vuelvo a repetir, ¿hasta ahí alguna duda o no? Si no hay ninguna duda, todo ha quedado entendido, supongo. Profe, la número 4 no la he entendido mucho. Ok, entonces vamos volviendo a repetir la número 4, ¿ok? A ver, en la número 4, repitiéndola, en este caso tenemos que ver la ley de formación en sucesiones. Primero, ten en cuenta que la cantidad de bolitas va aumentando en una forma no muy común. Y como no es muy común, vamos a darle una forma de sucesión para hallarle una lógica a este problema. Ojo, en el primer caso, en ese 1 solamente tengo una bolita, como voy viendo. En ese 2 tengo 3 bolitas. En ese 2 tengo 3 bolitas. En ese 3 tengo 6 y en el ese 4 tengo 3. Hasta ahí vamos viendo. Entonces, una vez que he puesto todos estos términos, voy hallando la forma de la sucesión. Es decir, voy viendo cómo van aumentando sus razones. Ahora, de 1 a 3, acá es 2. De 3 a 6 es 3. De 6 a 3 es 7. Entonces, esto todavía no llega a una razón igual. Entonces, vamos prosiguiendo hasta que tengamos una razón igual. Entonces, lo siguiente sería, de 2 a 3, 1. De 3 a 7 sería 4. Entonces, de 1 a 4 sería 3. Y este 3 lo voy a tomar como mi razón general. A partir de acá, va aumentando, disminuyendo mi sucesión. Primero, para poder hallar un término en una sucesión, tenemos que tener en cuenta que eso se halla a través del término enésimo. Y para tú hallar el término enésimo, primero tienes que retroceder al término 0. Y eso es lo que hemos hecho en la siguiente parte. Aquí hemos hallado, ya hemos retrocedido al término 0. Una vez que hemos retrocedido al término 0, en el término 0 vamos a ver que cada una de las razones, cada una de estas posiciones tiene un porqué, tiene un valor o igualdad. Es por eso que como tienen una igualdad, acá 6A lo he igualado al 3, que viene a ser la última razón en este caso. El 6A se iguala a 3. Luego, el 6A más 2B se iguala al 2B. A menos 2. Luego, en el tercer caso tendría que A más B más C es igual a 4. Y luego que D es igual a menos 3. Esto es una ley que siempre se cumple. Acá esto siempre va a ser igual a 6A. Así tengas 3, tengas 8, tengas 10, tengas lo que tengas. Este 6A siempre va a ser igual a la última razón que tengas. Ojo, siempre y cuando estemos hablando de una sucesión cúbica. Siempre y cuando que estemos hablando de una cúbica. Y una cúbica tiene por razón general 3 razones, como podemos ver en el problema. Cuadrática tendría otra forma y la normal solamente tiene una razón. Cada una de ellas tiene posiciones distintas. Eso ya luego lo veremos en sucesiones, cada una de sus posiciones. Pero acá vamos adelantando un poquito el tema. Entonces, una vez que tengo, ya he igualado todas las posiciones con su valor correspondiente, entonces paso a desarrollar. Como puedo ver, 6A es igual a 3. Entonces, ¿cuánto vale A? 1/2. 6A más 2B es igual a menos 2. Como esto vale 1/2, ¿cuánto tengo valor de 6A? 3. Este 3 pasaría acá como menos 3. Sería menos 2 y menos 3 te daría menos 5. Por eso el menos 5 de acá. Pero este menos 5 sería igual a 2B. Y ese 2 pasa a dividir. Por eso tienes el que B vale menos 5/2. Y por último, tienes lo siguiente, que A más B más C es igual a 4. Entonces, si tú sumas 1/2 a menos 5/2, ¿qué tienes? Menos 4/2. Pero menos 4/2 también lo puedes ver como menos 2. Entonces, ese menos 2 va a pasar a este lado como positivo. Entonces sería más 2 más 4 y
quedándome únicamente como valor C, que sería 6. Y por último, el último valor de acá siempre es igual a D. Siempre es igual a D. Por eso queda trabajando solito. Entonces, D es igual a menos 3. Siempre vas a tener que igualarlo directamente el D al término que te esté dando acá. Luego, una vez que tenemos eso en cuenta con nuestra sucesión, pasamos a ver su ley de formación general o su término enésimo. La ley de formación general o el término enésimo viene a ser la forma por la cual tú puedes hallar cualquier término en esa sucesión. Y en una cúbica se va a expresar de la siguiente manera. El término enésimo va a ser a(n al cubo más b(n al cuadrado más c(n más d). De ahí el por qué tenemos que hallar estos valores. Porque hallándolos estos valores los reemplazamos acá y podemos hallar cualquier posición que deseemos. Entonces, vamos reemplazando primero los valores de a, b, c, d. El valor de a, 1 medio, sería 1 medio n al cubo. Con b sería menos 5 medios n al cuadrado. Con c sería más 6 n, y luego con d sería menos 3. Y de esa manera me queda mi término enésimo. Ahora, una vez que tienes tu término enésimo, tú puedes hallar cualquier término de la posición de tu sucesión. En este caso, primero hay que comprobar a ver si nos cumple. Vamos comprobando con los primeros dos casos. En el primer caso, voy a tener lo siguiente. Voy a tener el T1. Bueno, el caso 1, la situación 1. Entonces, el n lo voy a reemplazar por 1. Donde vea n, reemplazo el 1. En este caso sería 1 medio de 1 al cubo, menos 5 medios de 1 al cuadrado, más 6 por 1, menos 3. Desarrollando cada una de esas partes me va a quedar simplemente 1 medio menos 5 medios más 6 menos 3. Y si desarrollas todo eso, te va a dar como respuesta 1, lo cual sí cumple con el primer término de mi sucesión. Pasando ahora al segundo término, vamos a tener lo siguiente. 1 medio, ahora n lo voy a reemplazar por 2. Sería 1 medio de 2 al cubo, menos 5 medios de 2 al cuadrado, más 6 por 2, menos 3. Una vez que tengo eso, voy desarrollando. La primera parte me quedaría 4 menos 10 más 12 menos 3. Desarrollando toda esta suma y resta, me va a quedar como respuesta 3. Y como veo, también mi segundo término también es 3. Entonces, todo va cumpliendo. Mi primer término fue 1, correcto. Mi segundo término fue 3. Entonces, una vez que veo que ha cumplido esas situaciones, lo que yo voy a hacer, o bueno, lo que yo voy a pasar a hacer, va a ser lo siguiente. Voy a reemplazar ahora el término que me están pidiendo. El término que me están pidiendo en esta situación va a ser el término 12 o el S2. El término 12 lo vamos a reemplazar ahora de la siguiente manera. Donde yo vea n, voy a reemplazar el 12. Una vez que hago eso, va a quedarme de la siguiente manera. Va a ser 1 medio por 12 al cubo. Luego va a ser menos 5 medios por 12 al cuadrado. Luego va a ser por 6 por 12 y luego va a ser menos 3. Y entonces, desarrollando toda esa situación, ¿cómo sería? 12 al cubo entre 2 sería 864. 12 al cuadrado por 5 medios va a ser 360. Luego 6 por 12, 72 y el menos 3 que se acopla ahí. Ahora, desarrollando toda esta situación entre sumas y restas, me va a dar como resultado 573. Y ese 573 vendría a ser mi respuesta en el problema. ¿Ha quedado entendido el problema 4? Sí. Correcto, muchachos. Entonces, hasta ahí creo que quedaría la clase. Recuerden que el problema 7 les queda como tarea para ustedes. No se preocupen a los que recién han ingresado a la clase virtual. La clase virtual está siendo grabada y como está siendo grabada, luego va a pasar a va a pasar a subirse y pueden revisarla luego, con más detenimiento también. ¿Ninguna duda más sobre alguno de los problemas? ¿Ninguna duda más, muchachos? Tengo una duda en la 5. A ver, pero en el problema 5 dicen, ¿no? ¿Cuál es en el problema 5, dime, hijo? En casi la última parte. En lo que vendría a ser el desarrollo de esto, entonces. Sí. A ver, entonces vamos
vamos explicando todo mejor. Primero, tener en cuenta que este problema se desarrolla a través de lo que va a ser la fórmula de sumatorias de impares. ¿Por qué? Porque me están trabajando de la siguiente manera. La suma de los n primeros números impares. Y como estamos trabajando como la suma de los n primeros números impares, entonces tengo que trabajar con su sumatoria. No va a haber ningún problema porque como me están diciendo primeros números impares, entonces se supone que vamos a iniciar desde el 1. Eso es muy importante. Porque también hay problemas que te pueden jugar los segundos números, la suma de los n segundos números impares. Que ahí vas a iniciar desde 2n menos, de ahí vas a iniciar desde 2n más 1 hasta consiguiente. Pero ya ese sería otro tipo de problemas. En este caso estamos trabajando con los primeros, así que no habría problema. Iniciamos con su fórmula en general, que sería 2n menos 1 más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de los impares. Luego, tener en cuenta que ¿por qué 2n menos 1? El 2n menos 1 suele ser por regla general la forma general de los impares, la forma. Por eso, si tú reemplazas 2n menos 1 con 1, te va a dar 1. Si tú reemplazas 2n menos 1 con 2, al n lo reemplazas con 2, te va a dar 3. Con 3 te va a dar 5. Y así de esa manera consiguiente. Por eso el 2n menos 1 suele ser la fórmula general de los impares. Bueno, la forma. Ahora, una vez que tenemos eso, ¿qué vas a hacer? La fórmula de los impares lo voy a igualar a la suma que me están dando. La fórmula de los impares lo voy a igualar a la suma que me están dando en este caso. Entonces, primero, el cuadrado va a pasar a sacar raíz. Y entonces sería, la raíz de 1600 sería igual a 2n menos 1 más 1 sobre 2. Ahora, el 2n menos 1 más 1 lo voy a desarrollar. Menos 1 y más 1 se vuelve 0. Quedando únicamente en esta situación, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como 2n sobre 2, que es igual a la raíz de 1600. Pero la raíz de 1600, ¿cómo lo puedes ver también? Como 40 al cuadrado. Por eso, 40 acá y su cuadrado. Listo. Por eso que la raíz y el exponente se va. Y acá tenías 2n sobre 2, que era lo único que te quedaba. ¿Qué pasas a hacer? Lo pasas a simplificar. Es por eso que al final de la respuesta nos va a quedar que n es igual a 40. ¿Hay resolvido tu duda, hijo? Sí, profesor, gracias. Ya está. Entonces, listo, muchachos. Ahí quedaría, creo, la clase de hoy. ¿O alguien tiene alguna consulta más? ¿Todo entendido? Bueno, muchachos, supongo que todo entendido. ¿Mm? Todo entendido. Correcto, muchachos. Entonces nos estamos viendo para la próxima clase, en la cual voy a tratar de explicar algunos ejercicios más todavía de los que hemos dejado hoy día. Otro tipo de inducción, o si no, ya pasamos a un siguiente tema en este caso. Bueno, para la siguiente clase voy a pasar luego un pequeño material de lo que sería la ley de formación de las sumatorias, para que ya la tengan en cuenta para este tipo de problemas. Entonces, hasta ahí nos quedaríamos, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Profesor, no le escuchamos porque, no le escuché, porque activaron el audio y gritaron. Que desactiven sus audios cuando usted está que hable, por favor. Ay. ¿No has escuchado mucho la clase? No, lo que dijo. Ah, lo último. Sí. Ya, entonces, como repito, luego les voy a pasar un material de lo que va a ser la ley de formación de las sucesiones, para que vean ahí cuáles son las formas de las sucesiones. También luego voy a explicarlo en un pequeño video que les voy a enviar, o si no, también lo voy a explicar en la clase virtual, la ley de las formas de las sucesiones, cuál es la forma en una cuadrática, en una cúbica, que ya la acabo de explicar en el problema 4, y en una lineal. Y también qué pasa cuando tenemos más de 3 más de 3 razones, que eso ya vendría a ser una sucesión múltiple en este caso. Entonces, luego eso lo vendríamos en la próxima clase, aunque también luego les voy a enviar un pequeño material y un pequeño video explicándoles eso. Entonces, ahora sí, agradezco por su tiempo. Para aquellos que han ingresado tarde, no se preocupen, que luego de aquí en unos 5 o 10 minutos les envío por los grupos un link de YouTube donde he resubido la clase, ¿ok?
Profesor, ese es el primer tema, digo. Este es el primer tema. Luego vamos a ir avanzando con más temas. Este es el primer tema. Inducción y deducción. ¿Ya? RAS matemático. Dígame. ¿En YouTube va a subir esta clase? Sí, luego les voy a enviar el link luego les voy a enviar el link del video de YouTube. Voy a resubir luego la clase para aquellos que han ingresado tarde. Ah, ok. Listo, muchachos. Entonces ahí nos quedaríamos. Muchas gracias por su tiempo. Bye. Ok, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe.